Amigos de BPI TV, desde Caracas, Venezuela, reporta Manuel Fajardo, haciendo por supuesto este análisis previo a lo que va a ser el evento electoral del próximo 15 de octubre. Vamos a conversar con Roberto Abdul, quien es el presidente de Súmate, una empresa que ha acompañado anteriormente en procesos electorales internos, al menos, a la Mesa de la Unidad Democrática. ¿Cómo ve este proceso? Ya escasos 12 días y no hay ningún pronunciamiento de la rectora o al menos la presidenta del Consejo Nacional Electoral de cara a un evento con tanta importancia desde el punto de vista nacional y también desde el punto de vista internacional, debido a las presiones que, según ha dicho la Mesa de la Unidad Democrática, ha obligado al gobierno a hacer este proceso electoral a destiempo que debió ser en diciembre? Sí, primero pues destacar que Súmate es una asociación civil, ya tiene 15 años al servicio de los venezolanos en general, tratando de defender los derechos políticos y específicamente pues el ejercicio del derecho al voto. Y en ese sentido pues siempre hemos sido promotores de poder votar, de elegir y de hacerlo en condiciones de transparencia, de igualdad, de justicia, ¿no? En ese sentido, pues como bien comentabas, estas elecciones regionales han sido convocadas con casi 10 meses de retraso, se debieron haber llevado a cabo como lo establece la Constitución en términos de lo que es la duración del periodo constitucional de los gobernadores y los representantes de los consejos legislativos de los estados, el tercer fin de semana de diciembre a más tardar. Sin embargo, pues ya para octubre del año pasado se dijo que a finales del primer semestre de este año se llevarían a cabo. Posteriormente, pues utilizó la excusa del Consejo Nacional Electoral de lo que tenía que hacer con la renovación de los partidos políticos y después nos metieron en todo este proceso de la Asamblea Nacional Constituyente, quien es quien finalmente tomó la decisión de hacer la convocatoria, digamos, asumiendo o arrogándose lo que son funciones del Consejo Nacional Electoral. En ese sentido, pues ya a pocos días de la elección, unos 11 días de la elección, vemos cómo el Consejo Nacional Electoral y específicamente la rectora siguen actuando como siguen, digamos, teniendo una actitud de claro favoritismo hacia el partido de gobierno, en el sentido pues de que siguen obstaculizando, digamos, el flujo en términos de transparencia e igualdad que deberían llevarse a cabo este proceso electoral. Una de las cosas ahorita, sí que una de las violaciones más gruesas que estamos viendo es la imposibilidad que tienen la Mesa de la Unidad Democrática de sustituir los candidatos que fueron postulados inicialmente. Recordemos que estas postulaciones, la convocatoria se hizo el 12 de septiembre y se estableció como fecha, el 12 de agosto y se estableció como fecha para la inscripción los 2 días siguientes, o el 14 y el 15 de agosto, es decir, los días consiguientes se dieron solamente 2 días, normalmente son 5 días y normalmente se anuncian con mucho más anterioridad. De esta manera, la Mesa de la Unidad inscribió todos los candidatos, cada una de las organizaciones políticas donde tenía algún candidato, es decir, en los estados donde tenía algún candidato para postular lo hizo, y después se fijaron para el mes de septiembre, específicamente para el 10 de septiembre, las elecciones primarias, mecanismo que sirvió para definir quiénes son los candidatos unitarios en 19 de los 23 estados, los otros 4 estados se lograron acuerdos previamente. El cronograma electoral que debería prever las sustituciones fue publicado el 13 de septiembre. 3 días posteriores no contempla o en el mismo no se expone de manera clara cuándo es la fecha de la sustitución y hasta ahora entonces el Consejo Nacional Electoral se ha negado a darle esa posibilidad que no busca otra cosa que confundir al elector. Es decir, estamos frente a la presencia de un hecho mediante el cual los venezolanos pueden ver que su voluntad se vea vulnerada al votar por un candidato que ya renunció a dicha candidatura. ¿Pudiera ellos asumir que es por un tema técnico, que no se pueden hacer las sustituciones? ¿Es eso así? Usted que es experto en este tipo de cosas. Bueno, es decir, obviamente si tú dejas prorrogar el tiempo y no tomas la decisión, después la excusa técnica será valedera. Pero inicialmente, es decir, debiste haber tomado decisión cuando se hizo la solicitud, pero tú podrías eso, digamos, más allá de que aparezca la cara y la imagen, o sea, la cara de el nombre de los distintos candidatos, además de la tarjeta del partido respectivo que lo postuló inicialmente, pues bueno, tú esos votos los puedes adjudicar al partido a los cuales ellos le están cediendo el apoyo. Es decir, eso no habría inconveniente. Es decir, no va a concentrar un solo candidato en términos, vamos a decir, personales, con su imagen, con su nombre y la imagen del partido que originalmente lo postuló, todos los votos agregados
digamos, cuando se totalicen, pero al totalizar los distintos candidatos que representan a las organizaciones que integran la mesa de la unidad, podrían sumarse todos esos votos y entonces, digamos, a la hora ya de reconocer los resultados y adjudicar los resultados, sería el agregado de los votos obtenidos en todas esas tarjetas. Es decir, es una traba meramente política. Sin duda, es una estratagema política para seguir generándole confusión al elector, promover la abstención, porque esas actitudes arbitrarias de alguna manera también entonces generan dudas en el elector acerca de la utilidad del voto y de la relevancia de ir a participar. Ahora, ¿cómo se concreta esa confusión del voto? O sea, en este corto tiempo no hay forma de que la Mesa de la Unidad idee un mecanismo de masificación de información de manera de que se dé la participación clara a las personas, porque, a ver, hay estados complicados, como el estado Táchira, que la Mesa de la Unidad inscribió a 5 candidatos para las primarias, es decir, la confusión en los estados es mayor que la que puede haber en el estado Miranda, por ejemplo, que hay solamente 2, que se inscribieron 2. Entonces, digamos, ¿cómo hacer para que el elector no se confunda? ¿Qué recomendaciones darle al elector para que vaya en función a la tarjeta que realmente le va a dar el voto al candidato de la oposición que resultó electo en las primarias? Bueno, es decir, primero, y pues digamos ya los comandos de campaña en los distintos estados lo están haciendo, es decir, entendiendo además que existen grandes limitaciones en los medios tradicionales, la televisión y la radio, es decir, es harto conocido lo que ha venido sucediendo en los últimos años, que además se ha intensificado en los últimos meses, digamos, con el cierre de canales, es decir, las restricciones que se le imponen a los medios de comunicación en términos del contenido que transmiten. Ya estas semanas, por ejemplo, vemos cómo vienen haciendo denuncias altos miembros de gobierno en cuanto a lo que es la publicidad de los candidatos de la oposición. Entonces existe esa restricción en los medios tradicionales, tenemos las redes sociales, pues digamos, su utilidad, digamos, bien utilizada, pueden redituar, sin embargo, también se presta mucho, es decir, a la confusión, sin embargo, digamos, creemos y apostamos a ese esfuerzo importante que están haciendo desde los comandos para tratar de concentrar, digamos, el voto en torno a esos candidatos únicos de la Mesa de la Unidad en cada uno de los estados. Y adicionalmente, pues yo haría un llamado a los ciudadanos. O sea, yo creo que nosotros los ciudadanos tenemos primero la obligación de informarnos. Es decir, y además entonces de informarnos, convertirnos también en agentes de difusión de esa información. Es decir, así como la gente tiene mensajitos de texto, los famosos chats de WhatsApp, es decir, las redes sociales, pero además tienes la conversación. Es decir, que es lo que, como terminamos formando la opinión, la conversación el día a día, con las amistades, círculos cercanos, pues tratar entonces de ir orientando al resto de los votantes en torno a esta situación y cuál sería el candidato específicamente por el que habría que votar en caso que su voto sea un voto opositor. Históricamente, dentro de estos procesos electorales, en el caso de las regionales, ¿cuál ha sido la participación y qué ve Roberto Abdul dentro de el 15 de octubre? ¿Cómo va a ser la participación? ¿Qué avisora? Mira, normalmente estos procesos, digamos, los procesos nacionales como las presidenciales y quizás la Asamblea Nacional tienden a incentivar un poco más el voto, es decir, porque la gente percibe que existe, las posibilidades de cambio son mayores. En las elecciones regionales y en tercer grado las elecciones municipales generan mucho menos, digamos, interés de parte del elector. Súmale que ahora, pues, después de las últimas elecciones regionales, donde se le restaron competencias importantes a los gobernadores electos o que representaban a los partidos opositores, lo que ha sido de alguna manera el comportamiento en los últimos años, por ejemplo, con las atribuciones de la Asamblea Nacional y el desconocimiento por parte del gobierno de la Asamblea Nacional, pues bueno, eso pone en duda un poco de parte de los electores lo que es la utilidad del voto. Sin embargo, nosotros reiteramos nuestro llamado a que la gente participe, que la gente vote, que la mejor manera de defender un derecho es ejercitándolo, es decir, es presenciando ese día, yendo a ejercer, o sea, haciendo acto de presencia en cada uno de los centros de votación, ejerciendo el derecho al voto, pero además yendo en las tardes a ver los procesos de escrutinio y totalización en los centros de votación. Eso es muy importante. En términos de número, normalmente la abstención puede estar en torno al 40%, ¿no? Es decir, que aquí podríamos estar hablando quizás algo en torno al 40, al 45% para esta elección. Una elección además que ha recibido muy poca difusión por el Consejo Nacional Electoral adicionalmente. Es decir, una elección donde la gente tampoco, digamos, no hay una campaña intensa
digamos, muy amplia en torno a lo que es el evento en sí mismo, digamos, y llamando a la participación general, el Consejo Nacional Electoral, suponemos que un poco, dadas las restricciones presupuestarias, ha reducido esa campaña y además pues haciendo una apuesta o colaborando con el régimen que hace una apuesta mucho más en torno a la movilización, utilizando las estructuras no solamente del partido de gobierno, sino aprovechando también las estructuras del Estado. En cuanto al cronograma, ¿cómo ha visto el tema de las auditorías? No, al menos en este proceso no va a haber la tinta indeleble, que de alguna manera es un símbolo de participación y es un control también de participación, de alguna manera, porque las personas que participan en el proceso quedan, al menos por unos días, quedan marcadas y allí la gente pudiera ver el tema de la participación, al menos en esa Contraloría Ciudadana. Más allá de eso, se está difundiendo que posiblemente no vaya a haber papeletas, o sea, ¿qué garantía tiene el elector a la hora de ejercer su derecho al de voto y depositarlo en la caja de resguardo, salir y tener algo que mostrar de que yo sí participé? Bueno, es decir, primero yo creo lo más importante, más que demostrarle a los terceros, es, digamos, ir con la conciencia y la frente en alto de saber que se participó, que se ejerció el derecho al voto. En cuanto, digamos, a las irregularidades, no solamente la auditoría, digamos, esto es un proceso plagado de irregularidades, es decir, ya desde su convocatoria y lo tardío de la misma a lo que ha sido el desarrollo del mismo, ¿no? Es un proceso que se ha organizado, si se quiere, de manera atropellada. Recordemos adicionalmente que este es el primer proceso en 14 años donde la plataforma tecnológica no es administrada por la empresa Smartmatic, después de las denuncias que hiciera Smartmatic a raíz de la elección de la Asamblea Nacional Constituyente. Es decir, se contrató una empresa que no pasó por ningún proceso de licitación, también violando lo que es, digamos, la ley de contratación pública y licitaciones, es decir, y pues bueno, una empresa que no es conocida en el medio, con la cual, es decir, se ha tenido poco contacto y pues bueno, otros elementos como el registro electoral, es decir, son distintos elementos los cuales, digamos, no se le ha podido meter la lupa a profundidad, pero pues bueno, los técnicos de la oposición, en los cuales, digamos, con los cuales hemos trabajado por muchos años, en los cuales tenemos gran confianza en términos de su capacidad técnica, pues están haciendo un esfuerzo importante en tratar de, en las distintas áreas, garantizar pues que esas irregularidades se minimicen o sean mitigadas. Se habla mucho de la trampa, al menos la sociedad, el venezolano habla de que ya tienen la trampa preparada. ¿Es posible hacerle trampa al sistema electoral venezolano más allá de la participación de las personas o no? Bueno, es decir, en el pasado hasta digamos, hasta los eventos donde tuvimos participación, específicamente el de la Asamblea Nacional, en todo momento nosotros nunca en todos esos procesos conseguimos alguna discrepancia entre los votos totalizados en cada una de las máquinas de votación, que es lo que se llama, o se conoce en términos técnicos como el escrutinio en cada uno de los centros de votación, y la suma de todos esos votos en el sistema de totalización. Es decir, nosotros inclusive todos estos años, los últimos años, hemos hecho un esfuerzo importante en conjunto de la Mesa de la Unidad de tratar de tener a la mano la mayor cantidad de actas de votación. Esas actas son digitalizadas, son escaneadas y posteriormente, a partir de la misma noche de la elección, son publicadas en una página web para que todos los venezolanos, es decir, puedan ir viendo las actas de su centro de votación. Como dije anteriormente, pues en todos estos procesos nosotros nunca conseguimos una discrepancia entre la totalización que realizaba el Consejo Nacional Electoral y la que nosotros realizamos, digamos, en forma de control en paralelo. Ya pues digamos a raíz de la Asamblea Nacional Constituyente, que es un proceso, recordemos, donde no había contendor, es decir, se estaba midiendo únicamente el partido de gobierno, pues bueno, vemos que el proveedor más importante, además un aliado estratégico, es decir, porque igualmente hay que reconocer que Smartmatic tampoco fue una empresa que pasó por procesos de licitación o, digamos, los distintos procesos electorales, pues tenían prácticamente un contrato garantizado. Sin embargo, pues esta empresa, que ha sido un socio estratégico por todos estos años en Consejo Nacional Electoral, pues señaló que había una discrepancia de al menos 1 millón. Es decir, en términos de participación. Entonces, punto además que nunca fue aclarado, es decir, Smartmatic tiene conocimiento preciso de dónde votó cada quien y además tienen conocimiento preciso por el sistema de identificación del elector quiénes fueron las personas que participaron ese día. Adicionalmente, conoce específicamente cómo fueron distribuidos y adjudicados esos votos. Es decir, no solamente esa diferencia de votos
es decir, que se agregó en términos generales, sino a quienes se le agregaron esos votos, ¿no? Es decir, ¿Pudiera aclarar esta situación? perfectamente, perfectamente. Ellos tienen ese conocimiento, pues digamos, yo creo que un poco presión por la presión pública. Es una empresa donde el tema prestigio es fundamental, o sea, donde además participan, digamos, a nivel de esa industria, a nivel internacional, pues han estado en Asia, han estado en Europa, tienen una sucursal en los Estados Unidos, o sea, la empresa se apoya, es decir, que una empresa de mucha tradición, una marca muy conocida en términos electorales, pues yo creo que un poco por el tema del prestigio, es decir, salieron o estuvieron prácticamente obligados a dar esa rueda de prensa, sin embargo, los detalles nunca fueron aclarados. ¿Y esta nueva empresa, que es la que va, digamos, ahora a regir este proceso? Bueno, no tenemos mayor conocimiento de la misma ni su experiencia electoral en términos generales, ¿no? ¿Y si de algo que la plataforma, al menos las máquinas que ya estaban, sean utilizadas por esta empresa? Eso no. No, la máquina, te digo, si las máquinas son unas máquinas bastante sencillas, una tecnología bastante sencilla, una tecnología, pues digamos que inclusive los mismos técnicos de la oposición han manejado, han podido, digamos, auscultar la máquina con bastante detalle, trabajarla. Básicamente es una máquina que trabaja con una versión de Windows, o sea, específicamente para ese tipo de dispositivos. Y pues bueno, además el proceso electoral son procesos bastante sencillos, ¿no? Es decir, básicamente lo que hace es sumar votos, ¿no? Es decir, y después tiene un sistema de totalización que lo que hace es la distribución, la adjudicación de esos votos, pero básicamente lo que hace la máquina es sumar pues los votos por las opciones que tú fuiste, es decir, no es ninguna ciencia oculta lo que hace. Ya para finalizar, ¿cómo analiza usted esta opacidad en la información por parte de la presidenta del Consejo Nacional Electoral? De no salir, de no dar información ni siquiera en las fiestas electorales, en estas zonas que se hacen para que la gente vaya familiarizándose con el voto, con el tarjetón. O sea, ¿a qué obedece esto? O sea, ¿cree usted que es una intención también velada por parte de la institución que debería generar confiabilidad en función del derecho al voto de cada uno de los venezolanos para este proceso? Bueno, puede haber algo de eso, es decir, adicionalmente yo te diría que una persona que ha estado a la cabeza del Consejo Nacional Electoral por más de 10 años y además, digamos, ya venía previamente trabajando en el mismo, después de un gran esfuerzo que hizo tratando de mantenerse, aunque siempre han habido abusos por parte, digamos, y además cierta partidización y cierta favoritismo por parte del Consejo Nacional Electoral, creo que para ella misma pues debe ser bastante difícil darle la cara al país en términos pues de lo que ella trató de construir como su trayectoria, como su prestigio, es decir, en términos de ser la máxima representante del poder electoral y el papel que ha venido jugando entonces en los últimos meses, con un claro favoritismo en torno al partido de gobierno y además violentando elementos básicos y contradiciéndose, porque aquí parte del tema más, para ellos, más grave, digamos, y la vergüenza que puedan tener, es las contradicciones en que ellos han caído, ¿sí? Porque no estamos hablando de unas regulaciones que vienen de hace 20, 30 años, si el grueso de toda la regulación son regulaciones que han emanado de este Consejo Nacional Electoral o han sido propuestas por este Consejo Nacional Electoral, aprobadas por la Asamblea Nacional, donde además estábamos acostumbrados a declaraciones permanentes, publicaciones de notas de prensa, digamos además con una gran arrogancia en la manera con que lo hacían y vemos entonces hoy en día cómo todo eso que trataron de construir, toda esa imagen, pues como ellos mismos la lanzaron por la borda, entonces no sé si podría haber un elemento de estos adicionales, pues yo creo que ya es una pregunta, digamos, personalísima, ¿no? Es decir, que ella tendría que responder, pues. Ya para finalizar, el 15 de octubre, ¿qué decirle a los electores? Salir a votar temprano, al mediodía, en la tarde, debido a la confusión que hay, porque lo que tenemos en puerta es que las sustituciones no se van a concretar y se va a violar lo establecido en la Ley Orgánica de Procesos Electorales. Lo primero es, pues, bueno, aprovechar de aquí hasta el 15 de octubre para informarse, es decir, que se revisen en la página del Consejo Nacional Electoral donde deberían seguir votando y lo que se ha revisado, si no hay modificaciones en el registro electoral, es decir, donde le corresponde votar. Algunos centros, es decir, algunas mesas han sido reducidas o se han sido concentrados algunos centros no van a trabajar. Entonces es importante que verifiquen en la página del Consejo Nacional Electoral, que es www.cne.gov.de de Venezuela,
Ahí al lado izquierdo, perdón, al lado derecho, en la parte superior hay una pequeña ventanilla donde pueden chequear sus datos. Ahí adicionalmente van a recibir información acerca de si fueron seleccionados como miembros de mesa. Recordemos que existe el servicio electoral obligatorio. El miembro de mesa tiene un rol fundamental en términos de garantizar la transparencia y la imparcialidad durante el proceso electoral. Es decir, en cada uno de los centros de votación, en ese sentido, es decir, el proceso de formación y acreditación de los miembros de mesa es hasta el próximo 12 de octubre, así que todos están a tiempo en participar en los estados donde están inscritos para cumplir con ese rol en caso de que fueron seleccionados. Y pues bueno, como todos los procesos electorales, pues digamos, a la hora que les convenga, normalmente, históricamente, los niveles de participación más altos son entre las 10, 10 y media de la mañana. Es decir, hay un pico en la mañana temprano, pero siempre está entre las 10 y 2 de la tarde, es el pico donde la mayor cantidad de venezolanos se acercan a los centros de votación. En palabras de Roberto Abdul, presidente de Súmate, una organización no gubernamental, todo esto dedicado al tema electoral fundamentalmente, ha dicho que aunque las condiciones son adversas, aunque hay irregularidades desde la convocatoria de este proceso, hace un llamado importante a rescatar el valor del voto, más allá de las dificultades que se tengan desde el punto de vista de controles por parte del Consejo Nacional Electoral. Llama que sea una participación de carácter masivo, estima que haya una abstención alrededor del 40-45%, que es el histórico que se ha venido manteniendo y que, por supuesto, a través de BPI, los distintos expertos que nosotros hemos consultado en esta materia hablan de cifras similares, participación entre 60 y 65% y una abstención similar al 40%. Todos han coincidido, al menos, en esta visión que se tiene de este proceso del próximo 15 de octubre. El exhorto, por supuesto, que ha hecho Roberto Abdul como presidente de Súmate y experto en la materia electoral es que los días que restan de campaña electoral se dediquen a que, si no se concretan las sustituciones, que debería ser para el día de mañana, y lo ha denunciado así el jefe de campaña de la Mesa de la Unidad Democrática, Gerardo Blight, que no se van a producir estas sustituciones, es que en cada uno de los estados se hable con la mayor cantidad de personas para que se familiaricen con el tarjetón y voten por el candidato que fue escogido en las elecciones primarias de la Mesa de la Unidad Democrática. Yo soy Manuel Fajardo, esto es BPI TV.